Este posiblemente es uno de los lugares más fotografiados y más exportados al mundo de la Rábida. Sí, ciertamente, este claustro mudéjar es que merece la pena, vaya, es sencillo, humilde, pequeño, pero agradable, que te invita a valorarlo, que te invita a vivirlo, que te invita casi como a quedarte aquí un rato en contemplación. Este claustro mudéjar es de origen, o sea que a pesar del terremoto de 1755, el claustro se mantuvo en pie y es de construcción, de arcos de medio punto, las columnas ochavadas, y aquí en el 1892 la reina regente María Cristina, aquí en este claustro, firmó el documento donde declaraba fiesta el día 12 de octubre, que fue cuando se descubrió el Nuevo Mundo, pues declaró la fiesta haciendo el documento aquí. Su origen sería solo la planta, ¿no?, primera, sí, ¿no? Se ve perfectamente pues cómo la planta baja de ladrillo visto es lo que va con la arquitectura del monasterio. La otra parte está casi hecha expresamente de distinta forma y manera para que se distinga cuál es verdaderamente lo más antiguo y cuál es eso. El monasterio comenzó con 12 religiosos que Roma permitió y luego fue aumentando la comunidad y tuvieron que también aumentar las celdas y por eso aumentaron el claustro alto con celdas en la parte alta. Y es el motivo de eso. Y alrededor del claustro, en estos pasillos, tenemos unas pinturas que algunas son las originales, como en un relieve, podemos decir, salen y se muestran cómo eran esas pinturas. Los claustros, igualmente que las iglesias, los zócalos solían ser de cerámica vidriada, pero la cerámica vidriada era muy cara y los frailes de aquí no podían pagarla. Al no poder pagar una cerámica vidriada para los zócalos, lo que hicieron fue poner unos frescos muy sencillos, con figuras geométricas, no tienen ni figuras singularmente humanas ni angélicas, sino figuras geométricas. Estos frescos, con el tiempo, al darle mucho la humedad a la intemperie, se iban perdiendo, de tal manera que hubo que restaurarlos, pero se conservan algunos tramos, algunos trozos del fresco, y esto es lo que se llaman los testigos. Y, por ejemplo, pues ahí mismo, entre las dos columnas, al fondo, podemos ver cómo hay un sobrerrelieve de color más claro. Ese tramo, ese trozo, es original. Eso es del siglo XV. Y así como ese hay otros tramos a lo largo de la galería baja. Bueno, les dejamos con esta luz que tiene este patio, este encanto que enamora, lo decía usted al principio, y que pasaríamos horas y horas escuchando el silencio de la Rábida. Pero alrededor de este patio también tenemos estancias como, por ejemplo, las celdas donde estaban los frailes, así que vamos a ir a verlas. Otro lugar que llamará mucho la atención al visitante y al que nos esté viendo es el comedor de los franciscanos. Sí, este es lo que antes se llamaba el refectorio. El refectorio es el lugar de comer y es el antiguo, o sea que es donde la comunidad en aquel tiempo pues se reunía y
era amplio, porque la comunidad en aquel tiempo también era mucho más numerosa que es ahora. Ahora somos 5, en aquel tiempo hubo un mínimo de 12, pero de ahí para hasta 20 o 20 y tantos hubo. Y por eso es una estancia bastante amplia. El comedor tiene pues, una definición pues, muy generalizada en aquel tiempo. Son mesas amplias, no hay bancos ni sillas, pero los bancos de mampostería. No se hablaba en las comidas ni en la cena, y durante la cena y la comida el comedor tiene un púlpito donde se estaba leyendo continuamente o bien la Sagrada Escritura o algunas vidas de algunos personajes ilustres o santos. Y a media comida o a media cena, el que estaba leyendo bajaba y otro que ya había comido o cenado subía y seguía la lectura. Por eso eran en absoluto silencio la comida y la cena. Se supone que Cristóbal Colón y su hijo Diego, cuando estuvieron aquí, que estuvieron en varias ocasiones, pues las temporadas que pasaban, pues también comían aquí con la propia comunidad. Lo que es el comedor, pues tiene, como digo, el púlpito, tiene un crucificado del siglo XIV anónimo románico, muy bueno. Tiene 2 grandes lienzos de pinturas, 2 grandes cuadros, que son de la colección de Juan de Dios Fernández Cruz, que es una colección de 18 cuadros, la mayor parte de ellos están en la iglesia. Y luego también tiene como la parte de un salmo que hace alusión al lugar. Y aquí que se está comiendo, pues entonces el Salmo hace alusión a que los pobres, está en latín, a que los pobres serán pues saturados, o sea, serán abundantemente alimentados por Dios porque son pobres y humildes. Para que el que está comiendo se acuerde de los pobres, como ahora tenemos que acordarnos de los que son pobres también. Y vamos a ver esa humildad precisamente en donde dormían los frailes, que mucha gente se sorprenderá. Vamos a ver. Vamos a ver una recreación de lo que es la celda de los frailes en aquel momento. Aquí es donde se ve la humildad franciscana y cómo vivían estos hombres hace 500 años y no hace 500, hasta hace muy poquito. Sí, esto es lo que se llama una celda, o sea, la habitación de cada uno de los frailes. Y esto es una recreación de cómo verdaderamente eran en el tiempo y a partir de la fundación del monasterio en el siglo XV y de cuando vino Colón también, por supuesto. Pero estas celdas se han venido habitando pues hasta el siglo pasado, hasta el quinto centenario, en el 1992, poco antes. Ya se decidió que la comunidad fuese a vivir a una edificación que hay al lado del monasterio, donde ya había un poquito más de comodidades, porque estas celdas pues no tenían más que lo que aquí se aprecia, que es una cama, un castre ahí pues de paja, los colchones, para el aseo tenía una palangana y su correspondiente jarrón sin más, una mesita pequeña y poco más y pocos libros más. Los aseos tenían una esquina y la ducha en una esquina del monasterio, del claustro mudéjar que hemos visto, pero también en unas condiciones pues malamente. Había que ducharse pues, con agua fría en verano y en invierno porque no había ni agua caliente. Que las ventanas chicas también para que no se distrajeran. Normalmente estos monasterios, estos conventos que eran de la estricta observancia, las ventanas hacia el exterior, que podían ser amplias ventanales porque el exterior es bonito, es agradable, pues sin embargo lo hacían ventanas con mucha reja y muy pequeñas para que el frailes pudiese meditar y concentrarse en la vida interior, en la vida espiritual y que no les sirviese de distracción lo que había fuera de la celda, lo que llamaban ellos el mundo. Un mundo precioso porque las vistas, cuando llegaría el agua hasta aquí abajo, las vistas
vistas aquí siguen siendo preciosas, porque ahí, fíjate, si abrimos la ventana tenemos Punta Umbría y tenemos la Punta del Sebo, pero y el agua hasta aquí cuando llegaba era para distraerse, desde luego. Se quedaba el monasterio seguramente en aquel tiempo totalmente rodeado de agua, porque ahora hay marisma, hay edificaciones y hay arboleda, pero en el tiempo ese, cuando la marea estaba en alta, el monasterio se quedaba rodeado de agua y estaba esto casi como una isla, y era debía ser una preciosidad, pero claro, también era muy húmedo y tenía también sus complicaciones para la salud de los propios frailes. Los mosquitos que habría, ¿verdad? Y mosquitos que habría muchísimo, porque hasta no hace mucho que había muchos charcos en la marisma, ahora ya parece que hay menos, pues ha habido, esto era famoso, pues los grandes mosquitos a la caída de la tarde, a la caída del sol, eran tremendos. No se rascarían a Colón. Ahora ya se ha mejorado un poquito, sí. Bueno, vamos a seguir. El portal de Belén de América, ¿qué significa esto, padre? Pues significa que esto era, podríamos hoy decir, como una pequeña sala de audiencias del prior o como un recibidor, ¿no? Entonces aquí el prior pues recibía a la gente que venía a conferencia con él sobre algún tema. Quiere decir que Cristóbal Colón y el prior aquí tuvieron pues sus largas charlas y sus frecuentes charlas. Por eso se piensa que justo en este pequeño recinto es donde se gestó más especialmente y más concretamente el descubrimiento de América, porque el prior y Cristóbal Colón aquí tuvieron sus consultas, sus discusiones, su cambio de impresiones y sus cuitas y sus confianzas para... La primera vez que entró Colón se sentó aquí y le dijo, mire usted, yo vengo a hacer esto. Claro, pues esto era el lugar donde de entrada al prior se les ponían pues eso, el tema, el por qué viene uno por aquí o qué es lo que le trae al monasterio. Y el prior pues ya entonces comenzaría a entablar el diálogo y las conversaciones con él, pero que con Cristóbal Colón pues esto se prolongó mucho tiempo, porque desde que comenzaron hasta que se llegó finalmente al 3 de agosto de 1492 pues pasó mucho tiempo. Y entonces por eso se llama esto como el Belén de América, o el portal de América, porque aquí es donde, en esta pequeña cosa, es donde nace ese gran acontecimiento para el mundo. Entramos en el lugar más importante del monasterio, estamos en la iglesia del monasterio, una iglesia que mantiene la esencia, que la ha mantenido durante el tiempo y que te transporta al siglo XV, XVI, XVII, XVIII, a todos los siglos, porque todas las épocas han conocido esta forma, esta estructura y este sabor de la iglesia de la Rábida. Sí, la iglesia es una iglesia gótico-mudéjar, el presbiterio, que aparte del presbiterio es gótica, esto sería mudéjar. Tiene un artesonado que es bonito, es impactante, pero el artesonado no es original del principio de la fundación del monasterio. La nave central, la única que tiene grande, era de bóveda,
y posteriormente se quitó la bóveda y se puso lo que es el artesonado en forma de artesa, en forma de barca invertida también. En sí, lo que es el edificio de la iglesia es original y ha resistido y se ha mantenido en pie a pesar del famoso terremoto que afectó tanto a la Rábida, al monasterio. La iglesia tiene también frescos originales, frescos que, como ocurre en el claustro mudéjar, no son de cerámica vidriada, sino son pinturas y pinturas muy sencillas y están afectadas también por la humedad, pero se conservan como originales que eran. El presbiterio está presidido ahora mismo por el Cristo, la imagen del Cristo de los Remedios. Este crucificado es un crucificado entre gótico y románico, pero no estaba aquí cuando vino Cristóbal Colón. Este crucificado es traído aquí por los años 40 porque las imágenes que había ahí con motivo de la guerra nuestra pues se desaparecieron. Y los frailes adquirieron esta imagen, que es una imagen preciosa, como digo, en talla de madera de castaño y pues que inspira mucha devoción. La iglesia... Que va perfectamente con el conjunto. Sí, va muy bien, porque es medio casi románico, porque ha venido del norte de una colegiata del norte de España. Y la cerámica que tiene la mesa de altar es también antigua, tiene dos pequeñas capillas, una dedicada a la Inmaculada, una talla muy bonita del 17, y la otra a nuestro Padre San Francisco, que ahora mismo aparece en el altar porque fue ayer su fiesta. La iglesia en origen es una iglesia pues, hecha para el recogimiento y la devoción a las imágenes titulares. En la iglesia no hay altares laterales, no hay otras imágenes. Ahora hay unos lienzos, unos cuadros de gran formato de Juan de Dios Fernández Cruz del siglo XVIII, pero en origen no tenía ni eso, ni tenía las lámparas. Era una iglesia donde no había nada que ver ni que mirar, sino simplemente mirar hacia adelante, que era donde estaba un calvario, un crucificado, la Virgen y San Juan. Y eso es lo que había que ver y donde los frailes realmente, Cristóbal Colón y su hijo Diego, en ocasiones también vendrían aquí, como no, a rezar con los frailes y a pedir pues porque la gesta del descubrimiento se iniciase y tuviese buen término, buen fin. Dentro de la iglesia, pues avanzando un poquito, tenemos lo que es la capilla de la Virgen titular del monasterio, que es la Virgen de la Rábida. Esto se llama de la Rábida porque cuando los frailes edifican el monasterio se encuentran con restos almohades y estos restos almohades eran como una fortaleza o una torre de defensa almohade y se llamaba Ribat. Y de ahí pues fue degenerando a llamarse, en vez de Ribat, Rábida. Y por eso se llama la Rábida. Hemos entrado por esta puerta, que es una puerta mudéjar totalmente, de lo poco mudéjar que se ve, es porque los frailes aprovecharon lo poco que quedaba de aquella edificación de la fortaleza almohade. Pues bien, donde se encuentra situada la imagen de la Virgen de la Rábida, posteriormente llamada también de los milagros, por los muchos milagros que hacía, o sea que ahora es Santa María de los Milagros de la Rábida, es lo típico de una torre. Tiene su bóveda y esto está indicando que encima de aquí habría más pisos, como ocurre con las torres. Quiere decir que esta estancia es también de origen almohade, o sea que los frailes aprovecharon también para conservarla. Dentro de lo que es la capilla actualmente, pues tenemos, destacando claro está, la imagen de la Virgen de los Milagros de la Rábida. La imagen es de alabastro, la imagen es del siglo XIV, los orígenes pues se mezclan un poco con la leyenda, porque todas las imágenes que aparecen y están cerca del mar aparecen pues con leyendas marineras y es estilo gótico, borgoñón, y la postura de llevar al niño en la cadera es una postura muy típica del momento de aquel tiempo. La imagen mide como 53 centímetros
y lleva corona de oro la imagen y el niño. Lleva corona de oro porque la imagen ha sido coronada el 14 de junio de 1993 por el Papa Juan Pablo II. Ese año Juan Pablo II venía a Sevilla a un congreso y pasó por Huelva, ahí celebró una misa en la Avenida de Andalucía, pasó por Moguer, pasó por Palos y vino al monasterio a la Rábida, y ahí en el exterior, el 14 de junio, como digo, él personalmente coronó a la Virgen y al Niño, como caso único en España que un papa corone a una imagen de la Virgen. La imagen está adornada con una aureola de plata sobredorada con esmaltes que son y representan los escudos de los países descubiertos. La platería es una plata buena, de muy buena talla, muy bien labrada, por marmolejo de la escuela sevillana. La pintura que tiene la estancia son del mismo autor que hemos visto los cuadros del patio de la hospedería, de Manuel Núñez. Y aquí, pues como sería como la misa de despedida en el monasterio. Aquí tiene Cristóbal Colón, los marineros, y allí tiene a la comunidad de los frailes celebrando la Eucaristía. Sin embargo, la última misa que se celebró antes de partir, el 3 de agosto, a la madrugada, se celebró en la iglesia, en la parroquia de Palos, porque las naves estaban atracadas precisamente en el río Tinto, a la altura del puerto de Palos. Y ahí tenemos también esa cruz que muchos lo conocerán de verla por las calles de Huelva, porque es la cruz de guía que utiliza la Hermandad del Calvario. Sí, esta cruz es una cruz gótica, una cruz antigua, por lo tanto, en plata. Y esta cruz, ahí la Hermandad del Calvario de Huelva, que anualmente pues solicita, pide licencia al prior para poder presidir la salida procesional en el lunes santo en Huelva. Y esto es debido a que el origen de esta hermandad pues es un poco también franciscano, ya que querían salir y fueron medio fundadas aquí en el monasterio, y en un principio pensaron en salir en la Semana Santa desde aquí, pero claro, la distancia era enorme, entonces ya tuvieron que pensar en hacerlo desde Huelva mismo. Pero es el nexo de unión que tienen con los franciscanos, este es su origen, ¿no? Y por eso es que ellos pues anualmente quieren tener esa presencia allí, aunque la hermandad también se dice y lleva el título de franciscana, sí. Y además algo que tenemos aquí en esta iglesia también, que hemos hablado de él durante casi todo este programa, como es la tumba donde está enterrado Martín Alonso Pinzón. Martín Alonso Pinzón está enterrado a los pies del altar. Ahí hay una lápida donde dice que aquí yace el alcalde que era en aquel tiempo, con su señora, con su esposa, y también Martín Alonso Pinzón. Martín Alonso Pinzón venía enfermo del viaje, ya venía muy grave, y sintió que podía morir en cualquier momento. Y pidió que si fallecía, le enterrasen de donde había salido, que era del monasterio de la Rábida. Y justamente a los 15 o 20 días de llegar aquí falleció y se enterró aquí. Y hay uno de los cuadros en una pintura del Patio de las Flores, del Patio de la Hospedería, que representa la muerte y el entierro de Martín Alonso Pinzón en el monasterio. Pues ya se lo dijimos al principio, conocer la Rábida es conocer la cuna, la esencia y el porqué del descubrimiento. Aquí se gestó todo, aquí se cambió la humanidad y desde aquí partió la idea de llevar un nuevo mundo a toda la humanidad. Y en sus paredes, en los frailes que todavía habitan hoy, en sus flores, en su luz, se refleja el porqué quizás de que este lugar fuera el elegido para cambiar los designios de la historia del mundo, de la historia de todas las sociedades que después han ido llegando a esta humanidad. Por eso la Rábida es patrimonio de la humanidad, debería de ser patrimonio de la humanidad, aunque sentimentalmente sea patrimonio de la humanidad, porque aquí se cambió todo. Y yo creo que es uno de los retos también que hay que tener, ¿no? Que la Rábida llegue a ese reconocimiento. Sí, está solicitado el que se ha declarado Patrimonio de la Humanidad,
pero claro, esto lleva unos requisitos y unas exigencias que a veces pues no están y hay que esperar, hay que ir cumpliendo y siguiendo las pautas un poco que te indiquen desde estos centros de la cultura, ¿no? Que para declarar Patrimonio de la Humanidad, pues bueno, pues habrá pero solicitado está y los expedientes están preparados y nada más que se está pues pendiente de que llegue un momento en que digan, bueno, pues las cosas están ya al 100% preparadas y dispuestas y declararlo así, solemnemente. Sentimentalmente es el corazón de los onubenses, porque aquí todo el mundo, desde que nace en esta tierra, pues quién no viene a la Rábida a dar un paseíto los domingos, quién no viene a escuchar misa, es decir, esto va en el ADN de toda la provincia de Huelva y tenemos la suerte de poder compartirlo además con un prior tan maravilloso como es don Francisco, que gracias a él pues podemos enseñarles cómo es la Rábida y además con un profundo conocimiento y amor al lugar en el que mora él. Así que, Padre Prior, muchas gracias una vez más. Gracias a vosotros, que os vaya muy bien, que pues estas imágenes que recogéis y este programa que hacéis pues sea pues para expandir la cultura y el conocimiento de estos lugares onubenses y para el bien de la Iglesia y bien de todos. Y a la Rábida pues se viene pues como turistas, como están estos grupos que estáis viendo como turistas, pero también se viene como peregrinos porque este es un centro de fe, de cultura y de devoción a la Virgen. Pues nada, gracias a vosotros y que os vaya muy bien. Muchas gracias, Padre.